Bienvenidos a la reunión Vida y Ministerio Cristianos correspondiente a la semana del 29 de marzo al 4 de abril. Esperamos disfrutar hoy de una reunión que nos anime y nos fortalezca espiritualmente y vamos a comenzar, como siempre, cantando juntos una canción, después haremos una oración y la canción es la número 101 que se titula Sirvamos a Dios en unidad. Los capítulos 15 y 16 del libro de Números hablan de dos temas muy diferenciados. Por un lado, se presentan algunas de las leyes sobre las ofrendas que tenían que presentar los israelitas, y por otro, encontramos algunas advertencias muy serias sobre el peligro de volvernos rebeldes, orgullosos o desleales. Sobre eso van a tratar algunas de las presentaciones que tendremos a lo largo de la reunión. Seguro que vamos a disfrutar mucho. Como siempre, animamos a todos a prestar mucha atención para tratar de sacar algunos puntos prácticos o aplicaciones que podamos aplicar en nuestra vida personal o en la predicación. Vamos a comenzar con la sección Tesoros de la Biblia. La primera parte es un discurso de 10 minutos que está asignada al hermano Raúl Martín y el título es Cuidado con el orgullo y el exceso de confianza. El orgullo y la humildad son cualidades totalmente opuestas. Sí, mientras que el orgullo y las personas orgullosas piensan más en sí mismos y que sus opiniones son más importantes que las de los demás, las personas humildes suelen pensar más en las cualidades que tienen los demás y en las cualidades que a ellos mismos les faltan. Y eso hace que sean personas mucho más agradables para Jehová. Si tuviéramos un medidor entre el orgullo y la humildad, ¿hacia dónde marcaría la línea en nuestro caso? Bueno, podemos decir que solamente en un caso perfecto, Jesucristo como ser humano fue el único que pudo manifestar la humildad a un grado perfecto. Pero el resto todos nos moveríamos entre la humildad y el orgullo, en esa línea. Y dependiendo de algún momento de nuestra vida, tendríamos algún pico hacia el orgullo que tendríamos que corregir. ¿Cómo podríamos evitar el que nuestra línea no fuese tendente hacia el orgullo? Pues podemos fijarnos en dos aspectos específicos que aprenderemos en el libro de Números, capítulo 16, sobre el cómo evitar un espíritu de crítica, puesto que éste podría hacernos tender hacia el orgullo, y cómo a su vez los privilegios de servicio en la congregación podrían hacer igualmente que tendiésemos hacia el orgullo. Fijémonos en la primera de ellas, en Lucas el capítulo 16, por favor, los capítulos del 1 al 3, y veremos el ejemplo de un hombre leal que por no manifestar un espíritu humilde dejó de servir a Jehová. Números capítulo 16, los versículos del 1 al 3 dicen que entonces Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví,
se unió a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y a On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ellos se rebelaron contra Moisés junto con 250 israelitas, jefes del pueblo, escogidos de la congregación, hombres importantes. Así que se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Estamos hartos de ustedes. Todo el pueblo es santo, todos ellos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación de Jehová?». Mientras nos fijamos en la imagen, remarquemos el versículo 2, donde dice que había con ellos 250 israelitas, jefes del pueblo, escogidos de la congregación, hombres importantes. Estos hombres, cuando había toques de trompeta, porque Jehová tenía que transmitir algunas instrucciones al pueblo, estaban allí recibiendo esas instrucciones. Eran hombres respetables, eran hombres que representaban a cada una de sus tribus y luego transmitían las instrucciones que Jehová les había dado mediante Moisés al resto de la tribu para que la pusieran en práctica. Si estos hombres, al estar tan cerca del tabernáculo, tan cerca de Moisés y tan cerca de Aarón, es probable que se fijasen en algunas de sus cualidades negativas. Por ejemplo, en el caso de Aarón, fue alguien que hizo un becerro de oro. ¿Podría ser que eso hiciese pensar a Coré que era un hombre que no merecía el puesto de responsabilidad que tenía? Sí, 3.000 personas murieron. Y él, como uno de los levitas que ejecutó la sentencia de Jehová, participó en matar a 3.000 rebeldes. Pero fue porque Aarón hizo un becerro de oro. O podría pensar que quizá el puesto de sumo sacerdote que tenía Aarón no era porque Jehová lo había elegido, sino que era más bien por la amistad y la relación como hermanos que tenía con Moisés. De hecho, si podéis leer conmigo de nuevo en el versículo 3, la pregunta que le hace Coré es: ¿por qué se ponen ustedes por encima de la congregación de Jehová? Es como si les dijera: esto es algo que habéis hecho entre vosotros. Sí, Coré, junto con los otros 250 hombres, quitaron a Jehová de la ecuación. Se fijaron en las cualidades negativas que tenía Aarón, como por ejemplo el hecho de que quizás sus hijos hubiesen tenido que ser sentenciados directamente por Jehová, sacerdotes que no habían respetado la autoridad de Jehová, ni habían respetado el sacerdocio. Sí, quizá al juntarse con otros y comentar entre todos lo que había sucedido, quizás se retroalimentaron sentimientos negativos. Hombres tan espirituales, hombres tan leales, que empezaron a criticar cómo la organización de Jehová hacía las cosas. ¿Cómo podemos evitar nosotros caer en esta trampa de la crítica? ¿Cómo podríamos que en nuestro medidor de orgullo pues tendamos siempre hacia la humildad? Centrémonos en las cosas positivas que tienen los hermanos que llevan la delantera. Si para ello, como Coré podría haber hecho, centrémonos en las cosas buenas que tienen. Aarón tenía cosas muy buenas. Él junto con Moisés habían arriesgado su vida poniéndose enfrente de Faraón y exigiendo la liberación del pueblo. Incluso Moisés, cuando Jehová le habló en el monte Sinaí, todo el pueblo dio un paso atrás y dijo: no, ves tú, Moisés, no sea que vayamos a morir nosotros. Aarón y Moisés demostraron su amor al pueblo de Jehová y también a su organización, pero Coré y el resto no valoraron los sacrificios que ellos habían hecho. Pensaron que ellos podrían ser una nueva generación que hiciese las cosas de una manera mejor, beneficiar al pueblo, y quizá hasta pensaron que contaban con la ayuda de Jehová. Por eso, centrémonos siempre en cómo valorar a los hermanos que llevan la delantera. Incluso cuando a nuestros oídos lleguen algunas críticas, actuemos como cuando vemos que alguien está contagiado con un virus peligroso. Pues mantengamos la distancia y no prestemos atención a las ideas contaminadas con las que ellos quieran hacer que pensemos de manera negativa sobre el pueblo de Jehová. Veamos otro aspecto, cuando recibimos privilegios en la congregación. Podemos leer el capítulo 16, los versículos del 8 al 10, donde allí Moisés les dice los privilegios que ellos ostentaban. Cuando les dice: entonces Moisés le dijo a Coré
Hijos de Leví, escuchen por favor. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del pueblo de Israel y les haya permitido acercarse a Él para realizar el servicio del tabernáculo de Jehová y para estar de pie delante del pueblo para servirles? ¿Y que a ti te haya acercado a Él con todos tus hermanos, los hijos de Leví? ¿Tienen también que tratar de conseguir el sacerdocio? Sí, los levitas tenían privilegios especiales, y entre uno de ellos, los hijos de Coat, entre los que estaban Coré, tenían el privilegio de llevar los utensilios sagrados del tabernáculo y transportarlos sobre sus propios hombros. ¡Qué honor! Para ello tenían que estar limpios en sentido ceremonial y en sentido moral. Eran hombres ejemplares. Los demás los observaban como hombres a los que imitar. Pero cuando empezaron a criticar a otros con el fin de autopromocionarse, se olvidaron de los privilegios tan bonitos que tenían. Anhelaron querer tener el puesto de responsabilidad que tenían los levitas sacerdotes, estos que podían llevar el incienso delante del tabernáculo. Pero ellos no tenían ese derecho. Jehová no les había pedido eso. No, pero a pesar de darles toda una noche entera para que pensaran en las consecuencias de su rebelión, así como también para pensar en los privilegios que ellos tenían, no utilizaron bien su tiempo. Y por la mañana, al día siguiente, cuando se levantaron, fueron decididos a culminar su rebelión. Coré y los demás no valoraron los privilegios que Jehová les había dado. Pensaron que estaban como en un escalafón de posiciones en los que tenían que estar los primeros. El orgullo y el exceso de confianza les hizo creerse así. Pero, sin duda, cuando servimos a Jehová, nuestra principal motivación tiene que ser el obedecer su voluntad, no el servirle en una posición en concreto. De hecho, cuando servimos a nuestros hermanos, nos humillamos y les damos lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestras energías, no por una posición en concreto. Jehová odia a las personas orgullosas y se aleja de ellas, pero a las personas humildes las trata con bondad. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que por orgullo fueron castigadas por Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues podemos leerlas de nuevo en el capítulo 16 de Números, los versículos 32 y 35. Allí dice que la tierra se abrió y se los tragó a ellos a ellos con los de su casa y a todos los que les pertenecían a Coré con todas sus posesiones. Y en el 35 dice que un fuego salió de Jehová y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. Sí, como una cerilla que cae en un bosque y lo incendia todo a su alrededor. Igualmente, el habla murmuradora de estos hombres y su orgullo hizo que muchas personas muriesen. Jehová quiere que seamos humildes, quiere que estemos en su pueblo, en su organización ahora. Así que cuando tengamos que elegir en dónde va a estar nuestra balanza, si vemos que va a tender un poquitito hacia el orgullo, oremos de todo corazón a Jehová, porque Jehová quiere que estemos junto a su pueblo, que defendamos su soberanía junto a sus siervos hoy y por toda la eternidad. ¿Verdad que este discurso nos ha dado muchas ideas en las que pensar? Muchísimas gracias, hermano Raúl Martín, por hacer esta presentación tan práctica. Ahora todo el auditorio tendrá la oportunidad de participar en la siguiente parte. Busquemos perlas escondidas. La tiene asignada esta semana el hermano Jaime Castel. Seguro que estamos deseosos de poder comentar los puntos, las perlas espirituales de la lectura de esta semana. Por ello vamos a comenzar leyendo en primer lugar Números capítulo 15, versículos del 32 al 35. Y por favor, un voluntario o voluntaria, hermano Natale, Alessio, por favor. Mientras los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que andaba recogiendo leña en sábado. Quienes lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, y lo pusieron bajo custodia porque no se había decidido qué hacer con él. Jehová le dijo a Moisés: el hombre debe morir sin falta. Todo el pueblo tiene que apedrearlo fuera del campamento.
Excelente, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué nos enseña este relato? Hermana Guacimara Rodríguez, por favor. Jehová había mandado 6 días para hacer cualquier trabajo, pero el séptimo, el sábado, debían dedicarlo a adorar a Jehová y recordar cómo Él los había liberado de Egipto. Al ser desobediente, Jehová le castigó con la muerte, cosa que Él también sabía que sucedería si no guardaba el sábado. Excelente, muchas gracias. Hermana Aurora Pérez, por favor. Esto me muestra la importancia de tener un horario bien establecido para nuestra rutina espiritual, la lectura y el estudio de la Biblia, reuniones, predicación, y esforzarnos todo lo posible por apegarnos a ese horario. De lo contrario, como este mundo está diseñado para apartarnos de Jehová, es muy fácil que otras cosas nos ocupen el tiempo que tendríamos que dar a esas actividades. Y el relato muestra que es un asunto muy serio, porque Jehová podría verlo como una falta de aprecio hacia él y perderíamos su aprobación. Excelente, muchas gracias por resaltar este punto práctico. Hermano Eliú Pérez, por favor. Sí, aquel israelita no tuvo en cuenta el principio que siglos después consignó el apóstol Pablo en Filipenses 1:10. No se aseguró de qué cosas son las más importantes y por tanto Jehová vio que su adoración estaba defectuosa y que además podía hacer tropezar a otros. El hecho de que todo el pueblo participara en su apedreamiento dejó claro que aquello era sencillamente inadmisible. Excelente, muchas gracias. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Alejandro Urdiales, por favor. En Números 16, 45 al 49, muestra que Jehová estalló de indignación y aniquiló a 14.700 israelitas. Esto a veces pudiera preguntarnos, o hacernos preguntar, cómo un Dios de amor puede enojarse. Bueno, pues la respuesta es que cuando los rebeldes desafían su manera de gobernar, Él tiene que defender su nombre y la adoración pura. En la Biblia se muestra como siempre Él es paciente, de hecho no siempre está enojado. En la Biblia se le reconoce como el Dios feliz, incluso dio lo mejor que tenía, su Hijo, por cada uno de nosotros. Así que cuando muestra ira, lo hace de forma controlada y de acuerdo a sus justos principios. Muchas gracias. Hermana Diana Martín, por favor. En el capítulo 15, de los versículos 22 al 26, vemos que Jehová había hecho una provisión en el caso de que alguien pecara por equivocación. Si llevaban una ofrenda, eran perdonados. De aquí aprendemos que Jehová es misericordioso y que nunca espera de nosotros más de lo que es razonable, sino que se acuerda que somos polvo y que nos equivocaremos no una, sino quizá muchas veces. Pero igual que en el caso de los israelitas, nos enseña que si seguimos las instrucciones que Jehová nos ha dado, seguro que nos perdonará. Excelente, muchas gracias. Hermano Rodolphe Lauren. En tiempos de los patriarcas, el cabeza de la familia representaba a su familia, incluso ofreciendo sacrificios en su favor. Sin embargo, cuando Jehová instituyó la ley, nombró sacerdotes a los miembros de la familia de Aarón para que los sacrificios se ofrecieran a través de ellos. Y al parecer los 250 rebeldes estaban poco satisfechos con este nuevo procedimiento. Y leemos la consecuencia en Números 16:35. Un fuego salió de Jehová y consumió a los 250 hombres. Y eso nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud respecto a cualquier nuevo entendimiento o procedimiento en la organización de Jehová. Muy buen punto, muchas gracias. Hermano Juan Sánchez. Sí, en el capítulo 16, versículo 1, hemos visto ya que Coré se unió a Datán y a Abiram, a los rubenitas, y uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo es posible que estos hombres de experiencia, probados, llegaran de forma orgullosa a buscar gloria para sí? Quizás una respuesta podría ser dónde vivían. La tienda de Coré estaba al sur del tabernáculo, donde estaban también los rubenitas viviendo. Así que en ese vecindario, pues quizás se forjaron esas conversaciones de queja, negativas. Lo que nos enseña que incluso dentro del pueblo de Jehová debemos de tener mucho cuidado quiénes son nuestras amistades y qué tipo de conversaciones tenemos. Siempre queremos tener conversaciones positivas. Muchas gracias, muy práctico. Hermana Noemí Cuadros.
En Números 15:39 muestra cómo Jehová pidió a los israelitas que no siguieran sus ojos y su corazón. Jehová, que nos conoce muy bien, sabía que los pueblos vecinos iban a parecerles fascinantes y si caían en la trampa de fijarse en ellos, terminarían adoptando sus modas y sus ideas y costumbres paganas. Hoy aún es más fácil que nuestro corazón se deje engañar por los sentidos. En la escuela, el trabajo, quizás en la comunidad, en general vemos a la gente como viste de forma provocativa. Esto pudiera influir en nosotros, dejar que entraran nuestros ojos y sentirnos tentados a copiarlos. Por eso qué bueno es ver en las congregaciones cómo miles de jóvenes se arreglan de forma ejemplar y se esfuerzan por agradar a Jehová en todo. Claro que sí, muchas gracias. Hermana Julia Natale. En el capítulo 15, versículo 8, vemos cómo los israelitas podían ofrecer sacrificios de paz y no presentaban esta ofrenda porque tuvieran que hacerlo, sino porque deseaban hacerlo. Así que se trataba de una ofrenda voluntaria que hacían por amor a Jehová. Nuestro servicio a Jehová es como esos sacrificios, pues le demostramos de manera voluntaria lo que sentimos hacia Él. Él debe sentirse muy contento al ver en esos días a millones de personas escribiendo cartas o predicando por teléfono, porque sentimos un profundo amor por Él y por sus normas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ashley Lisaso, por favor. En Números 15:38 podemos ver el mandato que les dio Jehová a los israelitas de que tenían que llevar flecos y un cordón azul en sus ropas, y aunque esto nos pueda parecer extraño, sí que cumplía un objetivo y era recordarles que ellos eran diferentes y que tenían que ser diferentes a los pueblos vecinos paganos. Así que no era malo ser diferente y hoy día pues también podemos decir con orgullo que somos diferentes. Muy bien, excelente. Hermana Jenelisa Genjo. También en Números 15 del 38 al 40, hablando de los flecos que llevaban en la ropa, que les servían de recordatorio de los mandamientos de Jehová, aunque hoy no llevemos eso para recordarlo, sí contamos con un acceso constante de un abundante alimento espiritual, como las reuniones. También llevamos en el móvil, hasta podemos acceder a la aplicación Library. Y esto, pues, también como los flecos, nos recuerda que tenemos que ser obedientes y fieles. Excelente, muchas gracias. Hermano Samuel Rodríguez, por favor. Para evitarnos a pensar o tener demasiado orgullo por el sitio de donde somos o donde nacimos, los versículos 14 al 16 del capítulo 15 indican el punto de vista de Jehová. Un natural de la congregación y un extranjero tendrían las mismas leyes y debería ser igual para ellos delante de Jehová. Así que entender que para Jehová todos somos iguales independientemente de donde seamos nos ayudará a evitar esto o el nacionalismo incluso. Excelente, muchas gracias. Y hermana Lidia Martín, por favor. En el capítulo 16, en el versículo 46, podemos aprender de la reacción de Moisés y Aarón cuando los israelitas se quejaron contra ellos. Aunque ellos podían haberse sentido muy dolidos y ofendidos con los israelitas porque al fin y al cabo se habían estado quejando contra ellos, su reacción realmente fue muy diferente porque en ese momento salieron corriendo a hacer expiación por los israelitas. Así que, aunque seguramente les dolió, su amor por los israelitas fue mayor. Esto nos enseña que, aunque los hermanos pudieran hacer algo que nos pueda doler muchísimo en cierto momento, el amor que sentimos por ellos siempre tiene que ser mayor para cubrir los errores. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra excelente preparación. Muchas gracias también a ti, hermano Castel, por esta buena presentación. Es interesante cuánta información se puede extraer, ¿verdad?, cuando profundizamos en un pasaje bíblico. Vamos a pasar ahora a la lectura de la Biblia. El hermano Antonio Lisaso va a hacer la lectura del pasaje que encontramos en Números, capítulo 15, versículos 1 al 16. Jehová volvió a hablar con Moisés y dijo: Habla con los israelitas y diles: cuando por fin entren en la tierra que voy a darles para que vivan en ella, y presenten una ofrenda hecha con fuego para Jehová del ganado vacuno o del rebaño, sea una ofrenda quemada o un sacrificio para cumplir un voto especial, una ofrenda voluntaria o una ofrenda durante sus fiestas periódicas, a fin de ofrecerla como aroma muy agradable para Jehová, el que presente su ofrenda también tiene que presentarle a Jehová una ofrenda de grano hecha con la 10ª parte de un efá de harina fina, mezclada con 1/4 de hin de aceite. También debes presentar 1/4 de hin de vino como ofrenda líquida junto con la ofrenda quemada o para el sacrificio de cada cordero. O, en caso de que sea un carnero,
tienes que presentar una ofrenda de grano hecha con 2/10 partes de un efá de harina fina, mezclada con 1/3 de hin de aceite. Y debes presentar 1/3 de hin de vino como ofrenda líquida de aroma muy agradable para Jehová. Pero, si le presentas a Jehová un toro como ofrenda quemada, o como sacrificio para cumplir un voto especial, o como sacrificio de paz, también tienes que presentar junto con el toro una ofrenda de grano, hecha con 3/10 partes de un efá de harina fina, mezclada con medio hin de aceite. Además, debes presentar medio hin de vino como ofrenda líquida, como una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Hay que hacer eso por cada toro, por cada carnero, por cada cordero o por cada macho de las cabras. Sea cual sea la cantidad de animales que ofrezcan, eso es lo que deben hacer por cada uno de ellos. Así es como todo israelita de nacimiento debe presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si un extranjero que vive con ustedes, o alguien que lleve muchas generaciones viviendo entre ustedes va a presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová, debe hacer lo mismo que ustedes. Ustedes que son de la congregación y el extranjero que vive con ustedes tendrán un mismo estatuto. Será un estatuto permanente para todas sus generaciones. El residente extranjero debe ser igual que ustedes delante de Jehová. Debe haber una misma ley y una misma decisión judicial para ustedes y para el extranjero que vive con ustedes. Excelente, ¿verdad que sí? Muchas gracias, hermano Lisaso, por esa muy buena lectura. Cuando una lectura es como esta, que tiene muchas instrucciones seguidas, a veces puede ser fácil caer en la monotonía al leer, pero justo la lección número 10, modular la voz, es la que nos ayuda a trabajar en eso, en evitar que se conviertan en quizá un poco aburridas, si no le damos mucha variedad, ¿no? Es como cuando uno se viste, a veces trata de darse un poquito de color para dar un poquito toque de variedad. Pues algo parecido hiciste, tal como dice el folleto, variando el volumen, el tono, el ritmo, de vez en cuando, no de manera aleatoria, sino en momentos en los que uno considera que es importante hacerlo. En tu caso creo que lo hiciste, o no sé si todos lo notaron, que lo hizo, sobre todo al final, cuando empezó a hablar de los residentes extranjeros, se notó que le dio un poquito más de fuerza a la lectura. Quizá no era una lectura que se prestara a hacer grandes cosas, grandes cambios, pero quedó muy bien hecha. Sin duda fue un buen ejemplo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección Seamos mejores maestros. La primera parte es un video que vamos a ver con una primera conversación que habla sobre Jesús. Lo que haremos será reproducirla y tiene un par de lugares donde haremos una pausa para hacer preguntas al auditorio. Hoy estoy hablando con las personas sobre quién fue Jesucristo. ¿Quién diría usted que fue? Muy bien. Primera pregunta. ¿Cómo empezaría a hablar sobre Jesús en una situación informal? Hermana Judith Sánchez. Pues como estos días hay días festivos porque la gente celebra lo que es la Semana Santa, quizá podríamos empezar la conversación hablando de esos días de descanso en los colegios, en los trabajos, y ahí ya poder quizá empezar a hablar de Jesús y preguntar qué piensa ella de Jesús. Muy bien, es una buena idea. Bien, hermano Eliú Pérez. Sí, siguiendo con lo que ha comentado Judith, pues como hay tantísimas noticias de la Semana Santa, si se va a poder hacer esto o aquello o no, pues podemos comentar, ¿no?, que de un tiempo a esta parte la gente durante estos días cada vez piensa menos en Jesús y está más preocupada por su descanso, sus celebraciones, sus tradiciones. Y preguntarle, ¿no?, ¿qué piensa usted sobre Jesús? ¿Cree que es un personaje que merece ser recordado en alguna ocasión especial del año? Muy bien. Sin duda, según donde vivamos, ¿verdad?, puede ser que estas ideas funcionen muy bien, quizás se nos ocurran otras. Vamos a seguir viendo el video. Yo creo que fue un hombre bueno. Sin duda lo fue. De hecho, fue el hombre más importante de la historia. Pero la Biblia dice que él fue mucho más que eso. Mire lo que dice Mateo 16:16. Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era. Fíjese en lo que respondieron. Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Según este versículo, ¿quién fue Jesús? ¿Fue solo un hombre bueno o fue algo más? Pues ahí dice que es el Hijo de Dios. Así es.
Ahora bien, si Jesús es el Hijo de Dios, un Hijo perfecto, ¿por qué murió? Otro día me gustaría mostrarle la respuesta que da la Biblia. Sí, está bien. Bien, pregunta, si la persona demuestra interés, ¿qué publicación del kit de enseñanza le ofrecería? Hermana Cuadros, Noemí. Pues en el folleto Buenas Noticias, la lección 4, ¿quién es Jesucristo? Ahí en la primera pregunta te responde cómo llegó a existir Jesús y explica que fue la primera creación de Dios, así que ya existía como un espíritu en el cielo antes de venir a la tierra. Excelente, es una buena idea. Hermano Aguilera, Jacob. Sí, en el libro enseña, el capítulo 5 se titula El rescate, el mayor regalo de Dios, y evidentemente es una línea de argumento que nos lleva seguida a esa conversación, y en el párrafo 2 encontraríamos otro versículo, Mateo capítulo 20, versículo 28, donde explica que Jesús murió como rescate para todos. Perfecto, tenemos un par de publicaciones que podemos usar. Hermana Lisaso, Ashley. También dependiendo de la persona, si por ejemplo ofrecemos el folleto Escucha y vivirá, la parte 7, ¿quién era Jesucristo? También. Muy bien, perfecto. Pues ahí tenemos varias ideas, tal vez se nos ocurran también otras que puedan ser prácticas en nuestro caso personal. Y qué bien que tenemos este vídeo que puede ayudarnos a tener ideas para hablar sobre Jesús, por ejemplo, con personas que asistan a la conmemoración, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Es una primera conversación que la tienen asignadas la hermana Sofía Urdiales con Julia Natale. Bueno, Julia, yo creo que la presentación para el trabajo nos ha quedado perfecta. Pues sí, la verdad que implementar las redes sociales en la empresa seguro que nos beneficia, aumentarán los seguidores. Pues seguro que sí. Pero ahora que estamos más tranquilas, ahora que estamos hablando del tema de seguidores, influencers, me gustaría preguntarte algo. ¿Tú quién crees que ha sido la persona que más ha influido en la historia? Pues no lo sé. Las redes sociales son relativamente nuevas. Quizás algún actor famoso. Bueno, la verdad que algunos tienen mucha influencia, pueden mover muchísima masa de gente con lo que dicen, es cierto. Pero piensa por un momento en alguien que existió mucho antes de las redes sociales. Alguien que ha influido no solo a los que vivieron en su época, sino también puede influir todo lo que hizo en su vida en nosotros. Si te menciono Jesucristo, ¿qué se viene a tu mente? ¿Tú quién crees que es? Qué buena pregunta. Pues lo considero un personaje histórico importante, alguien también, por así decirlo, revolucionario. Qué bueno, muchas gracias por darme tu opinión. Sin duda fue muy importante para la historia, ha dejado huella. Pues qué mejor que se lo preguntemos a uno de sus amigos, qué pensaban de él. Mira, te voy a enviar el texto de la Biblia que me gustaría que leyéramos juntos. Ahí lo tienes. Sí, ya lo tengo. Vale. En este texto está preguntándole Jesucristo a un amigo suyo la misma pregunta que nos estamos haciendo. Y vamos a ver la respuesta. El texto dice, Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién decía a su amigo que era Jesucristo? Aquí dice el Hijo de Dios, pues alguien bastante importante. Pues sí, alguien mucho más importante que cualquier influencer que podamos imaginar. Pero claro, nos puede surgir la pregunta de si era el Hijo de Dios, como hemos leído, perfecto, con una posición importante, ¿por qué murió? ¿Qué te parece si la semana que viene, después de presentar el trabajo que hemos hecho, buscamos la respuesta juntas en la Biblia? Sí, me interesa mucho, me encantaría saber la respuesta. Nunca había visto a Jesucristo desde esta óptica. Lo vemos juntas, ¿vale? Muy bien, Julia, pues nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Qué buena presentación, ¿verdad? La hermana Sofía tenía asignada en esta parte la lección número 1, que es hacer una buena introducción. Y ha sido buenísima. Me pareció súper curioso, ¿no? Cómo
le habló a la persona de las redes sociales, de personas que tienen seguidores, los influencers, ¿no? Estas personas que en las redes sociales tienen muchos seguidores, y qué rápido, con qué facilidad se podía enlazar eso con la figura de Jesús. Lograste, Sofía, justo lo que dice esta lección del folleto Maestros, que es que una buena introducción tiene que captar la atención de la persona y lograr que le parezca importante, que le parezca interesante. Es, yo creo que un ejemplo muy bueno de algo que podemos hacer. Yo creo que más de uno nos vamos a copiar esta pequeña introducción para nuestra propia predicación. Muchísimas gracias por hacerlo también. Y ahora nos queda otra asignación estudiantil. Se trata de un discurso de 5 minutos. Lo tiene asignado el hermano Alessio Natale y el título es el siguiente. Es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo bueno y el malo? Orgullo. ¿Qué es lo primero que esta palabra trae a vuestra mente? ¿Algo bueno o algo malo? Es interesante notar que cuando el orgullo se menciona en la Biblia, normalmente tiene connotaciones negativas. No obstante, la Biblia indica que hay un orgullo que es bueno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el orgullo bueno y el orgullo malo? Analizaremos 2 ejemplos bíblicos que nos ayudarán a entender la diferencia. Veamos juntos el primer ejemplo acerca del orgullo bueno. Por favor, abrid vuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses, al capítulo 1, el versículo 4. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 4. Y notad lo que dijo el apóstol Pablo de los hermanos de Tesalónica. Por eso, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes en las congregaciones de Dios, debido al aguante y a la fe que demuestran en medio de toda la persecución y las dificultades que están soportando. Como hemos leído, el apóstol Pablo se sentía orgulloso de sus amigos en Tesalónica y de las buenas cualidades que estaban demostrando a pesar de las dificultades. Ese tipo de orgullo es claramente beneficioso. Un diccionario lo define como autoestima o dignidad personal, un sentimiento de satisfacción que se produce cuando uno o alguien cercano a uno hace o tiene algo bueno. Sin duda puede decirse que hay ocasiones en que es apropiado que los miembros de una misma familia o los miembros de una misma congregación se sientan orgullosos de las cualidades, virtudes y logros de otros, como cuando, por ejemplo, un esposo se siente orgulloso de las cualidades de su esposa. O, por ejemplo, puede ser que los padres se sientan orgullosos de que sus hijos se hayan decidido a servir a Jehová. Ahora, no hay nada de malo en sentirse así. Este tipo de orgullo es bueno, es beneficioso. Pero, ¿cómo y cuándo el orgullo es malo? Veamos junto un ejemplo bíblico de esta clase de orgullo. Pensemos, por ejemplo, en Absalón, el hijo de David. Según la Biblia, cegado por el orgullo, trató de derrocar el rey que Jehová había nombrado, su mismo padre. Mirad lo que Absalón pensaba. Leámoslo en 2 de Samuel, al capítulo 15, el versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 15, el versículo 4. Entonces Absalón añadía: si tan solo me nombraran juez en el país, así todo el que tuviera un caso legal o una disputa podría venir a verme y yo me encargaría de que se hiciera justicia. ¿Cuál era el problema? El orgullo malo. Un diccionario lo define como el exceso de autoestima o la actitud de que piensa, a menudo sin razón, como en el caso de Absalón, que es mejor que los demás. Ahora, esta clase de orgullo puede arruinar nuestra relación con los demás y puede arruinar también nuestra amistad con Dios. Además, podría llevarnos a rechazar también buenos consejos cuando más los necesitamos.
Jehová odia esta clase de orgullo. Se podría ilustrar el orgullo a la sal que añadimos a nuestra comida. Un poco de sal en la comida sabe bien, pero si te pasas, sabe muy mal. Pasa lo mismo con el orgullo bueno y el orgullo malo. El orgullo bueno, es decir, la justa cantidad de autoestima o satisfacción personal de los logros de los demás, es beneficioso. Nos anima a nosotros y anima también a los demás. Sabe bien. Al contrario, el orgullo malo, es decir, el exceso de autoestima o la actitud de pensar siempre que somos mejores que los demás, es muy dañino. Arruina nuestra relación con los demás y con Jehová. Y esto sabe muy mal. En conclusión, promovamos el orgullo bueno y rechazamos el orgullo malo. Muchísimas gracias, hermano Natale, por esa presentación tan buena, ese discurso tan bien presentado. Y nos queremos centrar en la lección 8, que era la que había que practicar en este discurso, que es enseñar con ejemplos. Dice el folleto que lo importante de utilizar ejemplos, comparaciones, etcétera, es que sean sencillos y que no sean solo para entretener, sino para explicar algo, para que quede más fácil de entender. Y yo creo que, Alessio, lo hiciste muy bien, porque el ejemplo que utilizaste para comparar el orgullo, bueno o malo, lo comparaste con la sal, y creo que fue un ejemplo muy fácil de entender, muy sencillo, y además, como lo pusiste al final, se nos quedó grabado, ¿verdad? Que no queremos pasarnos, tener demasiada sal, demasiada autoestima, porque eso sabe mal. Quedó muy bien grabado en nuestra mente y esa es la idea. Así que muchísimas gracias por esa excelente presentación. Con esto terminamos la sección Seamos Mejores Maestros. Pasamos ahora a la sección Nuestra Vida Cristiana y comenzaremos esta sección cantando juntos la canción número 124, que se titula Siempre fieles y leales. La letra de esta canción sin duda tiene mucho que ver con la siguiente parte que vamos a disfrutar, un análisis con el auditorio a cargo del hermano Alejandro Urdiales, que se titula No seamos como los desleales. La Biblia nos anima a copiar los buenos ejemplos, pero también nos exhorta a que aprendamos de los malos ejemplos para no cometer esos mismos errores. A lo largo de esta reunión hemos hablado de Coré,
Datán y Abirán. Ellos no nacieron desleales. De hecho, al parecer, fueron leales por muchos años. Pero eso no les sirvió de protección. Con el tiempo, desafiaron o cuestionaron la autoridad que Jehová había puesto en Moisés y por lo tanto se convirtieron en rebeldes. ¿Cuáles fueron las consecuencias para ellos? Vamos a leerlo en la Biblia, por favor. Acudamos al libro de Números, capítulo 16, versículo 32. Números 16, 32, dice: «Y la tierra se abrió y se los tragó a ellos con los de su casa y a todos los que le pertenecían a Coré con todas sus posesiones». Como podemos ver en la imagen, aquel acto de deslealtad no solo les hizo perder la vida a ellos, también a las de sus familias. Qué pena de esta situación. Bueno, nosotros también hoy pudiéramos pasar por situaciones en las cuales se pusiera a prueba nuestra lealtad a Jehová. ¿Qué ejemplos de la Biblia nos servirán de ayuda? Bueno, vamos a analizar el vídeo titulado «No seamos como los desleales» y después estaremos en posición de analizar las respuestas juntos. ¿De veras? ¿Vas a ir? Vamos, Nadia, no es para tanto. Será genial. No sé, Abby. Ya he ido a otras fiestas de Jessica y no pasó nada. Shh. ¿Que ya has estado en su casa? Sí, el otro día. Vaya fiesta. No pasó nada malo. ¿Y sabes quién más va a ir? ¿Quién? Hey, Nadia. Hey, Carlos. Ven un ratito. Si no te sientes a gusto, te puedes ir. Aunque quisiera, mis padres no me dejarían. Que no lo sepan. Haz como yo, escápate. ¿Qué me dices? Arriésgate. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:14 sobre Adán. Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y llegó a estar en transgresión. Adán aceptó lo que dijo Eva, sin pensarlo 2 veces. ¿Qué puede pasar si voy a la fiesta? ¡Hey, Nadia! No puedo ir a la fiesta. El texto dice que Eva fue engañada, no Adán. Pero él ni siquiera intentó corregirla. Será genial. No basta con que yo no vaya. Tengo que hablar con Abby y hacerle ver por qué ella tampoco debe ir. No estás de acuerdo, pero los ancianos saben lo que hacen. Eso crees tú. ¿Qué quieres decir? Nada, olvídalo, ¿sí? ¿Juan? ¿Por qué los ancianos te hicieron eso? No puedo entenderlo. Siempre lo mismo. Claro, te veo mañana y te ayudo a arreglar esto. Tranquilo, cuenta conmigo. Si yo fuera anciano, no trataría a la gente así. ¿Qué se han creído? Y con 50 hombres que corrían delante de él. ¿Qué se creía Absalón? Pero, ¿qué me creo yo? Absalón apartó a la gente del rey. Les decía que él era más justo y comprensivo. Si me pusiera de parte de Juan, ¿qué pasaría? ¿Qué se han creído? ¿Dicen que son cristianos y ancianos? Quieren controlarnos a todos. ¿Qué les pasa a esos ancianos? Hay que quitarlos, ¿En porque serio? siempre están juzgando a los demás. ¿Y por qué harían eso? ¿Qué se han creído? ¿Dicen que son cristianos? No sé los detalles, y si lo supiera, no importa. No dejaré de ser leal a Jehová por orgullo.
Absalón se habría evitado muchos problemas si se hubiera quedado conforme. Le pediría ayuda a Jehová para sacar lo malo de mi corazón y estar conforme. Hermano Peláez, mi ex esposo no deja de llamarme. Y cada vez que lo hace, vuelve a remover mis emociones. Amor, te llegó un mensaje. ¿Puedes ver quién lo envió? Sí, es Katy. Te da las gracias porque la escuchaste. Ha estado hablando mucho contigo. ¿Está todo bien? Ah, sí, tiene algunos problemas. Como está recién bautizada, siempre está llamando a los ancianos. ¿Y siempre tiene que llamarte a ti? Claro que no. Es que se siente cómoda hablando conmigo. ¿Te he dado razón para preocuparte por mi modo de tratar a las hermanas? No, nunca. No te inquietes. Le estoy dando tiempo para que conozca a los demás ancianos. Bueno, ya me voy a dormir. Yo me quedo a terminar mi discurso. De acuerdo. La trampa del exceso de confianza. Salomón sirvió a Jehová por muchos años, pero luego empezó a confiar en sí mismo. Otra vez Katy. ¿Te llamo? ¿Por qué no? Un momento. Quiero ayudar a Katy, pero si me confío... ¿Por qué no me di cuenta? Es que pensé... Ese es el problema. Confiar en mí mismo. Hey Mike, soy Esteban. Perdona la hora. Katy quiere hablar. Sí, me mandó un mensaje de texto. ¿Crees que podemos hacer la llamada en conferencia y proponerle una visita? Bien, gracias. ¡Wow! Sí, súper, ¿verdad? Puedo llamar, enviar mensajes, puedo hacer lo que quiera desde aquí. ¡Genial! ¿Cómo ganaste el dinero? Que yo sepa, tú ni tienes trabajo. Hay otras formas de ganar dinero. ¿Cómo? Por internet. ¿Qué? ¿De veras? Sí, claro. Apuesto en los deportes. Es fácil, dinero rápido y, lo mejor, privado. Nadie tiene que saberlo. Esta es la página. Nunca había pensado en esto, hasta que vi el reloj de Julián. No se me va de la cabeza. Consultaré algo antes. Juego por dinero. ¿Es un tipo de avidez? ¡Vaya! ¿Judas Iscariote? Empezó bien. Se hundió en la avidez. Se dejó llevar. Traicionó a Jesús. Si me registro en esta página, ¿qué podría pasar? ¡Sí! Huye de estas cosas, pero sigue tras la justicia. Si me registro aquí, podría perder mucho dinero. O peor aún, ganarlo. El amor al dinero podría atraparme fácilmente, como a Judas, y apartarme de la verdad. Judas debió pedir ayuda. Voy a hablar con mis padres de todo esto. Pues precioso vídeo. Ahora, queridos hermanos, estamos en posición para que podáis ofrecer vuestras respuestas. La primera de las preguntas dice: ¿a qué prueba se enfrentó Nadia y qué mal ejemplo evitó que fuera desleal? Hermana Marta Logan.
hemos visto que hay otra hermana que la invita a una fiesta que ella sabe seguro que está mal ir y encima tendría que mentir a sus padres. Entonces, pensando en esto, piensa en el ejemplo de Adán, como Adán no fue engañado por Eva, sino que él sabía que Eva lo que había hecho estaba mal, pero quiso hacerlo y encima no quiso ayudar a Eva a rectificar, quizás. Entonces, en este caso, viendo este ejemplo, decide no ir a esta fiesta porque sabe que no es apropiado y es incorrecto, y entonces en este caso también quiere ayudar a su amiga y hermana Abby. Exacto. Muchas gracias. Hermano Sánchez, Juan. Y es muy interesante en todos los casos, también en este, que el pensar en ese mal ejemplo bíblico le ayuda a imaginarse lo que podría pasar. Así, en esas posibles consecuencias, entonces toma la buena decisión. Muy bien, exacto. Muchas gracias. La segunda de las preguntas dice: ¿a qué prueba se enfrentó un hermano que se sentía decepcionado y qué mal ejemplo evitó que fuera desleal? Hermana Yenelis, Ajenjo. Pues a él no le gustaba la manera en la que los ancianos hacían las cosas y se estaba quejando de ellos con otros hermanos. Pero meditar en el ejemplo de Absalón y lo que lo hizo hacer el orgullo, hizo que se diera cuenta de que si él mantenía esa actitud, crearía también una actitud de queja entre los otros hermanos, crearía divisiones y al final sería desleal. Muchas gracias. Buen comentario. Hermana Cuadros, Noemí. Me ha gustado cuando dice reconoce que no sabe los detalles y dice que aunque lo supiera, no importa. Él quiere ser leal a Jehová y sabe que para ser leal a Jehová pues tiene que pedirle que quite de su corazón lo malo y estar conforme a las decisiones que se tomen. Muy bien, habéis destacado muy bien este ejemplo. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿A qué prueba se enfrentó Esteban y qué mal ejemplo evitó que fuera desleal? Hermano Raúl Martín. Pues se enfrentó al exceso de confianza. Es cierto que como anciano tenía que aconsejar a algunos hermanos o a veces escucharlos, y en este caso era una hermana divorciada que llevaba poco tiempo en la verdad, y el exceso de confianza hizo que solamente hablase él con ella, aunque siempre en lugares públicos. Eso le habría podido llevar a tener consecuencias peores, pero pensó en Salomón, en cómo por el exceso de confianza él llegó a apartarse de Jehová aunque había sido un hombre leal, y eso hizo que se diese cuenta a tiempo y retrocediese en el derrotero que estaba llevando. Muy bien, excelente comentario. Muchas gracias. Hermano Cuadros, Juan. Y se vio el exceso de confianza cuando la esposa le habló y él dijo: te he dado motivos alguna vez, quizá con eso bastaría para calmar a la otra persona, pero el tema es que uno podría estar en peligro sin siquiera saberlo. Por eso qué bueno es el hermano, cuando recibió el mensaje de la hermana no pensó en el comentario de yo nunca he dado motivos, sino que se aseguró al meditar en un pasaje bíblico, en un personaje bíblico, y después tomó acción llamando a otro compañero anciano. Exacto, muchas gracias. Muy buenos comentarios. Y por último, la cuarta pregunta: ¿a qué prueba se enfrentó un hermano en la escuela y qué mal ejemplo evitó que fuera desleal? Hermana Sánchez, Judith. Pues al hacer apuestas por internet o online para conseguir dinero rápido, y él reconoce que nunca había pensado en eso hasta que vio a su compañero con ese reloj que le gustó. Pero es muy bueno lo que hace, ¿no? Que enseguida pone en la biblioteca en línea, busca información y ve que es un tipo de avidez, y el ejemplo malo, amonestador, es Judas. Obviamente no querríamos ser como él y eso hace que tome una buena decisión. Muy bien. Pues excelentes comentarios. Hemos analizado muy bien las lecciones prácticas de este vídeo. ¿Cuánto agradecemos a Jehová que haya puesto en su palabra algunos ejemplos que nos sirven de ayuda hoy? Los hermanos del vídeo meditaron en las consecuencias de sus actos y utilizaron los buenos ejemplos que se muestran en la Biblia para no copiarlos. Así, la lección para nosotros: evitemos ser como los desleales y no solo nos libraremos de mucho sufrimiento, sino que además disfrutaremos de muchas bendiciones. Muchísimas gracias,
hermano Urdiales, por esta excelente presentación. Sin duda hemos extraído muchas lecciones también muy valiosas. A continuación vamos a dar paso al estudio bíblico de la congregación para esta semana. El hermano Juan Sánchez dará inicio al capítulo 7 del libro Adoración Pura. Pues seguimos analizando el libro Adoración Pura. Estamos llegando al final de la sección 2 y en estos últimos capítulos hemos estado analizando cómo se contaminó, ¿verdad?, la adoración pura a Jehová, ese mal uso que se hizo del santuario de Jehová, y vimos, por supuesto, cómo Jehová pronunció sentencias contra Jerusalén. En este capítulo 7 que comenzamos hoy nos centramos en las naciones vecinas de Jerusalén. Por eso Ezequiel 25:17, que es el texto temático, dice Jehová: realizaré poderosos actos de venganza contra ellos, los castigaré con furia, y cuando traiga mi venganza tendrán que saber que yo soy Jehová. De ahí el título de este capítulo que comenzamos: las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. En siguientes semanas vamos a extraer lecciones muy prácticas para nosotros hoy. Veremos cómo podemos confiar en la protección que nos brinda Jehová como pueblo, quizás cuando enfrentemos presiones u oposición por parte de gobiernos poderosos, pero también a título personal, si quizás enfrentamos oposición en la familia. Pues como cada capítulo tenemos un vídeo introductorio, vamos a iniciar viendo este vídeo del capítulo 7. Israel sufría la presión de naciones emparentadas con ellos y que no servían a Jehová. Además, estaban rodeados de naciones ricas y poderosas. Cuando los israelitas confiaban en Jehová, Él los protegía de sus enemigos. Pero a menudo, ellos se dejaron corromper por las naciones vecinas. ¿Cómo reaccionó Jehová? El capítulo 7 se llama «Las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová». Esa expresión aparece muchas veces en las profecías de Ezequiel. El texto temático de este capítulo lleva una idea similar. Leamos juntos Ezequiel 25:17. Realizaré poderosos actos de venganza contra ellos, los castigaré con furia, y cuando traiga mi venganza, tendrán que saber que yo soy Jehová. Podemos aprender mucho al estudiar la relación de los israelitas con los pueblos vecinos, incluyendo muchos con los que estaban emparentados, y también al ver la reacción de Jehová. Al analizar este capítulo, busque las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué no nos sorprende si nuestros familiares se oponen a nuestra adoración? ¿De qué podemos estar seguros aunque seamos perseguidos por gobiernos muy poderosos? ¿Qué lección podemos aprender de los habitantes de Tiro? ¿Y cómo demostramos que sabemos quién es Jehová? Al estudiar este capítulo, pregúntese: ¿cómo puedo usar las ideas principales para ayudar a alguien, como un estudiante, a prepararse para la oposición? Es muy importante que sigamos siendo leales a Jehová. Solo así podremos darle adoración pura. Muy bien, pues sin duda este vídeo nos ayuda a establecer ideas principales y qué vamos a ver en este capítulo. Pues comenzamos ya con el análisis de los diferentes párrafos. El hermano Eliú Pérez servirá de lector y le pedimos que por favor comience con la lectura de los primeros 2 párrafos. Durante siglos la nación de Israel había sido como una ovejita rodeada por una manada de lobos. Por el lado este, los amonitas, los moabitas y los edomitas eran una amenaza para Israel. Al oeste dominaban los filisteos, viejos enemigos de los israelitas. Al norte se encontraba la ciudad de Tiro, el rico y poderoso centro de un gran imperio comercial. Y al sur se extendía la nación de Egipto, gobernada por el faraón, un rey al que los egipcios consideraban un dios. Cuando los israelitas confiaban en Jehová, Él los protegía de sus enemigos. Con todo, el pueblo y los reyes dejaban una y otra vez que las naciones vecinas los corrompieran en sentido espiritual. El rey Acab fue uno de esos gobernantes manipulables y cobardes de la nación. Cuando el rey Jehoshafat gobernaba en Judá, él era quien mandaba en el reino de Israel formado por 10 tribus.
Acab se casó con la hija del rey de Sidón, quien dominaba la próspera ciudad de Tiro. Esa mujer, llamada Jezabel, hizo lo imposible por promover la adoración a Baal en Israel. Además, influyó en su esposo para que contaminara la adoración pura como nunca antes en la historia. Pues vamos a hacer la primera pregunta y sentiros todos invitados a dar vuestros comentarios y daros las gracias por anticipado. La parte A dice, ¿en qué sentido había sido Israel como una ovejita rodeada de lobos? También podemos utilizar el dibujo del principio del capítulo. Pues hermana Martín, Diana. Geográficamente, la nación de Israel estaba rodeada de enemigos. Al este se encontraban los amonitas, moabitas y edomitas, al oeste los filisteos, al norte la ciudad de Tiro y al sur Egipto. Así que estaban rodeados de naciones que eran una amenaza para ellos. Muy bien, excelente. Hermano Lisaso, Antonio. Y también como la imagen nos ayuda mucho a entender la situación en la que se encontraban los israelitas, porque todos ellos eran una amenaza real, eran opositores de Jehová y eran naciones poderosas, influyentes y ricas, y todo lo que promovían su adoración era totalmente diferente y opuesta a Jehová. Muy bien. Quizás haciendo uso de esa imagen, seguramente hasta en algún documental hemos visto lo que puede pasar, ¿no? ¿Cuál es el interés de esos lobos? ¿Qué creéis? Hermana Ashley, Lisaso. Pues nada bueno, probablemente es atacar a la oveja, ¿no? Y parece muy indefensa la oveja porque está muy rodeada, pero como veremos más adelante no estaban indefensos. Muy bien, excelente. Pues hacemos la parte B. ¿Qué dejaron los israelitas y sus reyes que pasara en el país? Mano Logan, Rodolfo. Muchas veces el pueblo y sus reyes se dieron a la corrupción moral de las naciones vecinas y dejaron que la adoración pura se contaminara con la adoración a Baal, por ejemplo. Muy bien, excelente. Mano Aguilera, Jacob. Sí, en el párrafo tenemos uno de los casos que nos ocupa, que es el del rey Acab, que tomó una mala decisión, se casó con una mujer que era de otra nación y además de una familia que ya se conocía que eran asesinos, literalmente por poder, y eso tuvo malas consecuencias dentro de la nación. Cuando leemos que la mujer con la que se casó, Jezabel, promovía la adoración a Baal, no era solo con argumentos. Como leemos en el primer libro de los Reyes, era intentando matar a los profetas de Jehová. Así que esas malas consecuencias fueron que se estaba persiguiendo a los fieles y a los justos dentro de la nación del pueblo de Jehová. Muy bien, y esto lo permitió el rey, claro. Hermana Aurora Pérez. Y tanto influyó en su esposo para promover la adoración a Baal, que en el capítulo 16 se muestra que hasta le movió a construir un templo a Baal y un poste sagrado para promover la adoración a Baal entre los israelitas. Muy bien, excelente. Hermana Guasimara Rodríguez. Sí, es interesante lo que dice el glosario de la Biblia respecto a estos postes, ¿no? La palabra original hebrea es Asherá y puede referirse a un poste sagrado que representa a Aserá, la diosa cananea de la fertilidad, o a una imagen de esta diosa. Al parecer eran postes verticales hechos en parte de madera y puede que fueran postes sin tallar o incluso árboles. Así que podemos imaginar que no les costaba nada hacer estos postes o nombrar árboles y llenar la ciudad de esos postes idolátricos. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la investigación. ¿Y hermano Castell? De este relato que acabamos de analizar nos puede quedar claro la gran influencia que pueden tener aquellos con quien nos juntamos y nos pueden llevar a hacer cosas que nunca habíamos imaginado. Muy bien, también extraemos lecciones prácticas. Excelente. Pues hemos visto ese ejemplo de cómo esas relaciones influyeron muchísimo en el pueblo de Jehová, en este caso el Reino del Norte. Pasamos adelante, párrafos 3 y 4, por favor. Jehová había advertido a su pueblo de las consecuencias de ser desleales a él, pero su paciencia se agotó. En el año 609 antes de nuestra era, el ejército de Babilonia regresó a la tierra prometida por tercera vez.
Ya habían pasado casi 10 años desde la invasión anterior. En esta ocasión derribaron las murallas de Jerusalén y acabaron con quienes se habían rebelado contra Nabucodonosor. El asedio comenzó y las profecías inspiradas de Ezequiel se fueron cumpliendo hasta el más mínimo detalle. Luego el profeta se centró en las naciones que estaban alrededor de la tierra prometida. Jehová le reveló a Ezequiel que los enemigos de Judá se alegrarían por la destrucción de Jerusalén y les harían la vida imposible a los sobrevivientes. Pero las naciones que despreciaron el nombre de Jehová y persiguieron o lograron contaminar a su pueblo, no se saldrían con la suya, tendrían que afrontar las consecuencias. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de la relación de Israel con esas naciones? ¿Y por qué nos llena de esperanza lo que Ezequiel profetizó sobre ellas? Pues muchas gracias, Eliú. Hacemos la pregunta parte A. ¿En quién se centra ahora Ezequiel? Hermana Sánchez, Judith. Pues en las naciones que estaban alrededor de la tierra prometida. Muy bien, muchas gracias por responder de forma específica a la pregunta. Quizás podríamos comentar un poquito cuál era la situación en Jerusalén. También lo vimos en otros capítulos. ¿Cuál era la situación? Hermano Cuadros, Juan. Sí, la idea es que cada vez que una de estas naciones atacaba Jerusalén o incluso conseguía provocar a Jehová, como se vio en el párrafo anterior, el resto de naciones se alegraban por lo que habían hecho, incluso la propia que estaba haciendo el mal en ese momento también, ¿no? Pero como dice ahí, ahora Ezequiel se centra en esas naciones y también en hacer ver que aunque en ese momento están atacando al pueblo de Dios y parece que tienen la victoria, no se van a salir con la suya, todo lo contrario, ¿no? Sino que Jehová los va a castigar también por eso y por la forma en la que lo hace. Muy bien, excelente. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en ese entonces? Hermana Sofía, Urdiales. Pues vemos que en el año 609 el ejército de Babilonia vuelve a la tierra prometida. Derriban sus murallas, acaban con quienes se habían rebelado y empieza el asedio. Así que las profecías de Ezequiel se estaban cumpliendo con detalle. Muy bien, Ahora sí, nos centramos en las naciones vecinas y dice la parte B, ¿qué preguntas responderemos? Hermano Natale, Alessio. La primera, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de la relación de Israel con esas naciones? Y la segunda, ¿por qué nos llena de esperanza lo que Ezequiel profetizó sobre ellas? Muy bien, excelente, muchas gracias. Pues después de estos párrafos de introducción, entramos en el primer subtítulo, parientes que trataron a Israel con un desprecio enorme. Leemos, por favor, párrafos 5 y 6. Podría decirse que las naciones de Ammón, Moab y Edom estaban emparentadas con Israel. Además de sus raíces y su pasado en común, aquellas naciones demostraron a lo largo de los años su odio por el pueblo de Dios y lo trataron con un desprecio enorme. Empecemos por los ammonitas. Eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, por parte de su hija menor. Su idioma estaba tan relacionado con el hebreo que es muy probable que el pueblo de Dios pudiera entenderlo. Como ambos pueblos estaban emparentados, Jehová les dijo a los israelitas que no entraran en guerra con Ammón. A pesar de eso, en la época de los jueces de Israel, los ammonitas se aliaron con el rey Eglón de Moab para oprimir a los israelitas. Más tarde, cuando Saúl era rey, los ammonitas atacaron a Israel. Y durante el reinado de Jehoshafat volvieron a aliarse con Moab para invadir la tierra prometida. Muy bien, pues hacemos la pregunta de estos dos párrafos. ¿Qué relación existía entre los ammonitas y los israelitas? Hermana Aguilera, Elizabeth. Pues al parecer estaban emparentados. En Génesis 19:38 leemos que el padre de los actuales amonitas era el descendiente de Lot. Muy bien, muchas gracias. Hermana Martín, Lidia.
Y vemos además que la relación no parecía que fuera muy buena, porque ya en Ezequiel 25:6 leemos que ellos trataban a los israelitas con un desprecio enorme. Y aunque Jehová les había dicho a los israelitas que no entraran en guerra con ellos, los amonitas hicieron lo contrario, porque vemos que se aliaron con el rey de Eglón, de Moab, para oprimir a los israelitas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Samuel Rodríguez. Y entendemos la imagen del principio, la representación de lobos, ¿no? Porque ese odio que sentían por el pueblo de Jehová, además de aliarse con este rey de Moab para oprimir a los israelitas, en otra ocasión, en tiempo de Saúl, intentaron atacar a Israel, en tiempo de Josafat lo hicieron de nuevo con Moab para atacarles, así que durante muchos años demostraron ese odio y sus malas intenciones para con el pueblo de Jehová. Muy bien, excelente. Muy bien. De hecho, como se indica en el primer libro de Samuel, seguramente por esa presión de los amonitas, entre otros, fue que el pueblo pidió un rey humano, ¿verdad? Claro, ¿qué se les había dicho al pueblo de Jehová? ¿Cómo debían comportarse con esta nación emparentada? Hermano Raúl, Martín. Puesto que eran descendientes de Lot, pues Jehová los trató con bondad. No les dijo que los tenían que echar de la tierra prometida, ni que tenían que tomar como posesión todas las cosas que ellos tenían, sino que en Deuteronomio 2:19 dice que no voy a darte en propiedad nada de la tierra de los amonitas, porque esa propiedad era para los descendientes de Lot. Nos ayuda a ver cómo Jehová los trató con compasión, pero ellos, en vez de tratar con compasión a los israelitas, lo que querían era apoderarse de todas sus posesiones, sin duda muchas de las riquezas que traían de cuando desvalijaron Egipto. Muy bien, muy bien. Hermana Logan, Marta. Sí, aquí también en Deuteronomio 2:19 dice que no tenían ni que atacarlos ni que provocarlos. O sea que muestra que ellos tenían que hacer todo porque la relación que tuvieran entre ellos fuera una buena relación, sin ninguna clase de problemas. Muy bien, ¿eh? Pero destacamos la idea que nos transmite estos episodios que tenemos aquí en el párrafo 6. ¿Cuál fue su comportamiento en respuesta? Comportamiento, en este caso, de los amonitas. Hermana Sofía, Urdiales. Trataron con desprecio enorme a Israel. Muy bien, así es, ¿eh? Sin duda alguna. Pues vamos a analizar otros primos de los israelitas en el párrafo 7. Los moabitas también eran descendientes de Lot, pero por parte de su hija mayor. Jehová les pidió a los israelitas que no entraran en guerra con Moab, pero los moabitas no correspondieron a ese gesto de bondad. En vez de ayudar a sus primos, que en ese momento huían de la esclavitud en Egipto, trataron de cerrarles el paso a la tierra prometida. Balac, el rey de Moab, contrató los servicios de Balaam para que maldijera a los israelitas, y Balaam le dijo a Balac cómo engañar a los hombres de Israel para que cayeran en la inmoralidad sexual y la idolatría. Los moabitas estuvieron acosando a sus parientes durante siglos, hasta la época de Ezequiel. Pues darte muchas gracias, hermano Eliú, por tu excelente lectura, ¿eh? Nos ha ayudado a entender mejor el estudio. Pues hacemos la pregunta, párrafo 7. ¿Cómo trataron los moabitas a sus primos, los descendientes de Israel? Hermano Lisaso, Antonio. Pues el caso de los moabitas es similar al de los amonitas porque también eran descendientes de Lot, ahora por parte de la hija mayor, y recibieron la misma instrucción de no atacarlos, pero en cambio recibieron el mismo desprecio y odio que sus otros primos los amonitas, y una de las circunstancias que lo demuestran es lo que relata aquí la Biblia, hablando de que fueron un obstáculo, trataron de cerrarles el paso a la tierra prometida cuando huían de Egipto en lugar de ayudarles. Muy bien, excelente. Algún episodio más que se menciona en el relato bíblico sobre esas constante acoso que hicieron contra el pueblo de Jehová. Hermana Sánchez, Judith. Pues cuando Balac
contrató los servicios de Balaam para que pudiera maldecir a los israelitas, pero como Jehová no permitió que eso pasara, pues ahora lo que hacen es inventar una artimaña para poder alejar a los israelitas de Jehová, y es mediante la inmoralidad sexual. Muy bien, ¿eh? Un relato muy interesante, ¿verdad? Hermana Jenny Liz, Ajenjo. Y se ve que no era un ataque puntual, sino que, como se menciona en el párrafo en Segunda de Reyes, fue un acoso durante siglos. Muy bien, excelente. Hermano Eliú Pérez. Sí, aquel acoso, ataque directo, a veces omisión de ayuda y a veces muy sutil, ¿no? Como este episodio con Balac y Balaam, fue tan grande que hasta se convirtió en algo, por así decirlo, proverbial, ¿no? Cuando Jesús escribe al ángel de la congregación de Pérgamo, pues habla precisamente de las enseñanzas de Balaam y recuerda ese relato en el que pues se les tentó a los israelitas para que cayeran en la inmoralidad sexual. Muy bien, excelente. ¿Y hermano Jaime Castell? Vemos entonces que se repite la situación igual que los amonitas, y tal como vemos en la imagen inicial, la oveja no provoca ni ataca al lobo, es el lobo que está pendiente y va a por la oveja. Lo mismo sucedió, los israelitas no provocaron ni atacaron a los moabitas, sino que los moabitas atacaron directamente. Muy bien, muy bien. Excelentes comentarios, todos. Habéis destacado muy bien esta actitud, ¿verdad?, que demostraron estas naciones vecinas, emparentadas, que sin duda se les había dado incluso instrucciones a los israelitas de que se portaran bien, no los conquistaran, pero ellos reaccionaron, respondieron con constantes acosos. Pues muchas gracias por vuestros excelentes comentarios. En semanas siguientes seguiremos aprendiendo lecciones prácticas para nosotros hoy, pero podemos decir que en nuestro caso, y en clave positiva, siempre queremos saber quién es Jehová. Excelente, muchísimas gracias, hermano Sánchez. Tenemos muchos deseos de seguir avanzando en este capítulo para seguir extrayendo lecciones. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra reunión. Vamos a hacer un pequeño resumen. En los capítulos 15 y 16 de Números, la verdad es que nos ha quedado muy claro la importancia de evitar el orgullo y el exceso de confianza. No queremos caer en errores que nos lleven a ser desleales a Jehová, ¿verdad? Esa idea ha quedado clara a lo largo de toda la reunión. Recuerdan que hablamos del orgullo. Existe un orgullo que es positivo, está bien, tener cierta autoestima, es sano, pero no queremos que pasarnos con la sal. Recuerdan el ejemplo, ¿verdad? Que nos volvamos orgullosos en un sentido malo, porque nunca queremos recibir el mismo castigo, las mismas consecuencias que recibieron, por ejemplo, Coré, Datán y Abiram. Ni tampoco queremos caer en el error de los israelitas de tiempos de Ezequiel, como hemos visto en el estudio bíblico de la congregación. Aplicado a tiempos actuales, pues podemos recordar esos vídeos que vimos en la escuela, en la congregación, las críticas a los ancianos, las apuestas deportivas que están muy de moda en muchos lugares. Sin duda no queremos ser desleales, no queremos caer en esos errores. ¿Qué veremos la semana que viene? Bueno, por adelantar algún punto, entre otras cosas veremos, en primer lugar, por qué podemos estar seguros de que si hacemos sacrificios para servir a Jehová, Él se encargará de cuidarnos. Y otra pregunta que responderemos es, si Jehová ya lo tiene todo, ¿qué podemos darle nosotros? La semana que viene veremos cuál es la respuesta a esas preguntas. Ahora ya podemos concluir nuestra reunión invitando a todos a cantar juntos una canción y después a hacer una oración. La canción que vamos a cantar es la número 126, se titula Siempre fuertes, fieles y firmes.